Hola chicos, ¿cómo están? Estoy con el grado séptimo B de Ciencias Sociales. Vamos a hacer un repaso sobre el Imperio Romano. Les voy a compartir a ustedes pues un pequeño resumen sobre los temas que ustedes han trabajado. Si tienen dudas o inquietudes, no se les olvide escribirme por medio del chat del grupo. Silenciar sus micrófonos, por favor. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar a hacer un repaso general sobre Imperio Romano. Les voy a compartir mi pantalla. Entonces, en este momento les va a aparecer. Yo creo que ya les compartí con ustedes lo que es Roma. Ya va a aparecerles a ustedes. Bueno, vamos a hacer un repaso grande de la ubicación geográfica de Roma. Entonces, el primer pueblo que nosotros vimos fue el Imperio griego o el pueblo griego. Recordemos que el pueblo griego se ubicó en la península balcánica. Ahora, uno de sus pueblos contemporáneos fue el pueblo romano. El pueblo romano se ubica en la península itálica, tiene como límite lo que es la península balcánica y la península ibérica. Pero especialmente el pueblo romano se ubicó en lo que nosotros conocemos como península itálica o bota itálica. Cuando hablamos del pueblo romano, el pueblo romano se extendió en tres tipos de Italia. Recordemos que la península itálica se desarrolla en Italia y tiene tres condiciones específicas en su territorio. La primera es que se desarrolló en Italia continental. Recordemos que Italia continental está medida por el río Po. Acá ustedes lo están viendo, el río Po. Tenemos también el límite geográfico, que son los montes, los Alpes, que hacen parte de lo que compone la península itálica continental. Después tenemos lo que es la península Italia, la peninsular, tenemos lo que es la formación de la boca Italia, y tenemos dos penínsulas muy conocidas, la península Calabria, acá la tenemos, que se conoce como la Magna Grecia, y la península Apulia, que son dos penínsulas que conforman lo que es la ubicación geográfica de Italia peninsular. Después le damos paso a la Italia insular, la Italia insular está formada por islas, Cerdeña y Sicilia. Con los límites navales, tenemos lo que es el mar Adriático, ¿cierto? El mar Jónico, tenemos el mar Tirreno y tenemos parte del mar Mediterráneo. Bueno, recordemos que el Italia se encuentra en el continente europeo. El plan del inicio de Rómulo, inicio de Rómulo y Remo, da origen de Roma. Recordemos que Roma se va a fundar por medio de una de las historias muy famosas de una de las batallas de Grecia, especialmente la batalla de Troya. Se dice que antes de que saliera Ulises y estuviera detrás de caballo, a Troya y todo lo demás, se que uno de los miembros, especialmente el hijo de la diosa Venus, escapa de esta batalla y llega a la península itálica. Esto se llama Eneas. Eneas se ubica en uno de los pueblos conocidos como los pueblos etruscos. Recuerden que muchos de los pueblos que ubican en la península itálica fueron partícipes de la formación de lo que es el Imperio Romano. Entonces tenemos a los italiotas, a los galos, tenemos a los etruscos, tenemos a los latinos y los griegos, que son 5 pueblos que conformaron en Roma. Creo que tienen dudas e inquietudes. Vamos a mirar. Por favor, atienden a la explicación. Gracias. Chicos, entonces, el primer trabajo que ustedes tenían que entregar era el mito de Rómulo y Remo. Yo lo repaso aquí solamente, si alguno de pronto tiene dudas. Entonces, decimos que Eneas era el hijo de la diosa Venus, escapa de la batalla de Troya, y él va a tener uno de sus descendientes en el pueblo etrusco, que es su hijo conocido como Ascanio. Ascanio es el rey de Longa, que es el lugar donde se ubica, y su hermano es Amulio. Se dice que Amulio le tenía mucha rivalidad a Ascanio, el rey de Longa, y para que sus hijos no heredaran el reino, sino solamente el reino le quedara a él, a Amulio, decide tomar a su hijo Ascanio, a sus hijos, a sus herederos, decide asesinarlos y por lo tanto, de tal forma que él muriera y no tuviera herederos para él ser el único heredero de ese reino. Eh, Ascanio va a tener una hija, como las mujeres en esa época no podían heredar, decide no asesinarla, sino consagrarla a la sacerdotisa, se vuelve sacerdotisa, a la diosa Vesta. Se dice que pues era una trágica historia, pero en un momento a otro aparece el rey de Marte y ellos consolidan una relación y de esa relación nacen dos hijos. Se dice que un par de gemelos conocidos como Rómulo y Remo. Para que no tuvieran la desdicha de sus tíos, los que fueron asesinados, pues se dice que deciden lanzarlos en una cesta al río Tíber, donde una loba los rescata
y los amamanta. La loba se conoce en la historia como la loba Luperca, que los va a amamantar durante 6 meses hasta que conciben un par de pastores que los van a ayudar a crecer como personas, y de mucho tiempo después ellos se van a enterar por medio de su padre de la trágica historia que ellos tenían en la conformación. Se dice que cuando ellos se enteran de esa trágica historia, matan a su tío Amulio, liberan al rey de Longa y su abuelo decide regalarles unas tierras para que funden la primera ciudad. Cuando fundan esa primera ciudad, Rómulo y Remo, como son gemelos, no deciden dónde fundarlas. Entonces, se colocan como un pacto de sangre que si pasas de esta raya, esto es mío, y si tú pasas de esto, yo te asesino. Resulta que Remo decide desafiar a su hermano pasando de la línea correspondiente y Rómulo tiene la obligación de matarlo. Y así, con la muerte de su hermano, fundan lo que es el Imperio Romano. Empieza la fundación del Imperio Romano. Esa es, digamos, como la mitología del origen de Roma. Cuando fundan el Imperio Romano se va a dividir en 3 periodos históricos importantes. El primer periodo histórico importante es el periodo de la monarquía. Después vamos a tener el periodo de la república y por último el Imperio de Roma. Bueno, vamos con la monarquía. Entonces, el periodo de la monarquía nosotros lo encontramos en el 753 al 509 a.C. ¿Listo? Recordemos que antes de que llegara Cristo, los siglos se contaban de mayor a menor. Durante esta monarquía vamos a estar gobernados por 7 reyes importantes. Esos 7 reyes se van a conocer como los 7 reyes fundadores de la clase más importante de Roma. En este caso, el primer rey de monarquía fue Rómulo, como fue el fundador. Entonces vamos a encontrar la primera dinastía la encontramos con la dinastía latina. ¿Se acuerdan de los 5 pueblos que yo les había hablado de la fundación? Entonces, la dinastía latina, encontramos a Rómulo, a Muma Pompilio, a Tulio Stilo, a Anco Marciano, y de la dinastía etrusca encontramos a Tarquino el Antiguo, a Siervo Tulio y a Tarquino el Soberbio. Cada uno va a aportar algo para la fundación de Roma. Entonces, tenemos a Rómulo, pues su fundación y su mito de origen, ¿cierto? Recordamos que ellos dicen que vienen de descendencia, son semidioses, vienen del dios guerrero, del dios Marte. Entonces, vamos a ver que ellos van a ser más aguerridos. A Muma Pompilio vamos a tener lo que es la escuela sacerdotal y vamos a tener el servicio hacia el templo de Jano. De Tulio Hostilo tenemos el ejército guerrero, la conformación de un ejército valiente guerrero. Tenemos de Anco Marciano, vamos a tener lo que es las rutas comerciales que se van a desarrollar en Roma y especialmente la conformación del puerto de Ostia, el puerto más importante para los romanos en su comercio y la conexión con Occidente y con Oriente, ¿listo? Después vamos a tener lo que es el Tarquino, el antiguo, que él va a fundar lo que es el circo, las artes, va a conformar las cloacas, el foro, esa parte importante del desarrollo cultural. Después vamos a tener a Servio Tulio. Servio Tulio va a generar la fuente de protección de Roma. En este caso va a crear las murallas que van a defender a Roma de muchos de los ataques bárbaros que van a tener más adelante cuando empiecen a colonizar. Y va a dividir la clase social o la población en 7 clases sociales. Después vamos a tener lo que es Tarquino el Soberbio. Tarquino Soberbio va a ser el último monarca que va a dar paso a la generación de la república porque va a corromper todo el sistema de monarquía. Tristemente a él se le alude en la historia de que él violentó a una de las mujeres, recordemos que las mujeres tenían más participación que las mujeres de los griegos, de los máximos exponentes del poder, la violentó y la violó, que fue a la señora Lucrecia en el sistema republicano. Entonces, por eso a él lo desechan de Roma y terminan lo que es la conformación de monarquía.
Entre ellos ustedes van a ver ustedes ven acá dos cuadritos importantes. El primero es la organización política, la que os estoy señalando acá, es la organización política, y acá es la organización social. En la organización política vamos a tener el rey es el mayor monarca, ustedes van a ver acá, es el mayor monarca, el mayor exponente, tiene toda la autoridad posible para tomar las decisiones del pueblo. Después van a encontrar lo que es una asamblea popular, la asamblea popular es todo, digamos, todo el pueblo en sí, pero ellos van a ser los creadores de las leyes. Y por último tenemos lo que es el Senado. El Senado es el grupo de 300 ancianos que van a dirigir, van a aconsejar la ley y todas las decisiones que tomen. ¿Listo? Esa es la parte del tipo de gobierno. Ahora la población, ¿cómo está dividido? La población va a ser dividida en patricios. Los patricios es una clase social de élite, es decir, son los descendientes de los fundadores de Roma, en este caso de Rómulo, de Muma Porpilio, de Tulio Stilo, de Anco Marcio, son todos los descendientes, nietos, bisnietos, que van a ser como esa élite en la clase social de Roma. Vamos a tener más adelante los clientes que van a ser esos hombres que se han querido incorporar al pueblo romano y que pueden ser los de los patricios. Después vamos a tener la masa de población que van a ser los plebeyos, es decir, la sociedad común que no tiene beneficios, que van a estar al servicio de los patricios y los clientes. Y por último vamos a tener los esclavos. Los esclavos se pueden generar por dos partes. Primero, usted haya sido tomado como tributo de ser vencido en una guerra. O probablemente que un plebeyo o un patricio lo haya dado usted a su hijo, su esposa lo haya dado como esclavo para que participe en la formación del pueblo de la sociedad romana. Entonces, en este momento me parece. Bueno, vamos con la República. La República se da a partir del año de 509 al Cristo. Sobre todo, como venía diciendo, se funda a través de fue uno de los que manipuló toda la magia y lo que permite que eso lleva al pueblo romano. Entonces, transforman nuevamente el sistema social y el sistema político. Una de las características importantes de la República es cómo se va a convertir en la primera potencia mundial del mundo antiguo. ¿Cómo lo va a lograr? Recordemos que cada uno de esos 7 fundadores les da una característica específica a Roma. Especialmente Roma se va a conformar como uno de los pueblos guerreros y uno que se va a extender por todo el continente europeo, donde va a tener diferentes colonias. Entre las colonias que va a tener es en Europa, Asia y África, donde va a conectar el Oriente con el Occidente, también teniendo bastantes rutas comerciales con el puerto de Ostia. Tanto va a ser su poderío que su territorio va a ser extenso, entonces una sola persona no lo puede administrar, para lo cual dividen el poder en diferentes estados, como sucedió en Grecia. Esos estados van a estar listados por cónsules, que van a ser hijos de esos patricios que se van a convertir en cónsules en cada uno de los estados o colonias que tiene Roma para poder administrar la magnitud de territorio que posee. Bueno, ¿qué va a generar esto ¿qué va a generar esto con el pueblo? Va a generar disputas porque solamente se les va a dar los privilegios a los patricios y los plebeyos, que es el pueblo en general, no va a tener ningún beneficio, a pesar de que ellos son los que pelean las batallas para conquistar los territorios. Entonces va a haber mucha corrupción porque solamente se van a adueñar los cónsules de su propio dinero, no van a aportar al pueblo, van a dejarlos que ellos sigan conquistando y los demás van a poder de tal forma que este sistema también tiende a fracasar. Bueno, como la expansión militar, como era un ejército muy fuerte, eran legiones de soldados, esto se va a extender y pues se va a incorporar más pueblos, especialmente los pueblos que nosotros vamos a conocer más adelante como pueblos bárbaros, pueblos invasores, que son los enemigos del pueblo romano. Y ahí ellos se van a dividir en un sistema político diferente, debido a que pues digamos, la república son los aristócratas, que son los patricios, las élites que van a administrar todo el poder en reunión y todos van a tomar las mismas decisiones y se van a aprovechar de los recursos, pero para el pueblo no hay absolutamente nada. Entonces, ¿cómo están divididos el sistema de gobierno? Primero vamos a ver unos cónsules. Los cónsules son los fundadores, especialmente de ese sistema, van a ser los militares, porque ellos son los que van a estar encargados de las batallas conquistar esas colonias. Después van a tener lo que son los senadores, van a tomar el mismo poder como en la monarquía, nuevamente representar a los 300 ancianos para que ellos den los nuevos en el curso, van a tener las diferentes asambleas. Las asambleas van a ser divididas en la curial, la centurial y la tribal. La curial, digamos que es la asamblea de todos los patricios, o sea, de las grandes élites, cuando se toman leyes importantes para el funcionamiento de Roma. La centurial es la de los 100 hombres, especialmente se da en el desarrollo de leyes militares, por general son 100 hombres, y la tribal son los pequeños pueblos, especialmente los plebeyos de la sociedad general para tomar la determinación de la ley que van para el sistema romano de la época. Después vamos a tener lo que son magistraturas. Las magistraturas es el cargo que desarrolla el censo de la población, qué tipo de población hay, cada poblador que posee, qué tiene, qué cargo ocupa, qué tiene, con el desarrollo general del desarrollo del pueblo romano. Entonces tenemos lo que son los censores, como les decía, son los encargados de tener datos específicos de cuánta población, qué tipo de población, qué pueblos conforman el imperio romano. Recordemos que no todos eran romanos nacidos de una, sino adaptados por los extranjeros para crearse una gran potencia, porque extendían por toda Europa. Después tenemos los censores son los contadores o los cobradores de impuestos del imperio romano. Después vamos a tener los pretores,
los pretorios son las bases para crear el derecho romano o las leyes básicas que hoy en día nosotros estudiamos. Y después tenemos los ediles. Los ediles es como ese gobierno municipal que tenemos y también son los que encargados de visitar que todo ese bien de la ciudad o el estado se genera. Ellos también van a estar encargados del desarrollo de los olímpicos, porque es una característica de los griegos, perdón. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? Bueno, vamos a empezar con el, perdón, con el, en este caso, monarquía. Entonces, el imperio se desarrolla a partir del año 29 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Es decir, que el imperio tiene más de 5 siglos y entre ellas es la llegada de Jesús. ¿Por qué se llama imperio romano? Precisamente por el modelo político que él asume. ¿Cuál es ese modelo político que él asume? Muy sencillo. Resulta que de ver que cada estado y cada cónsul manejaba su situación y cada uno hacía su ley, después había corrupción, los plebeyos alegaban contra los patricios, había corrupción, muchos peleaban, no eran reconocidos en la población, habían ataques de otros había mucha mezcla, no hubo, digamos, no había una dirección clara de este pueblo romano y deciden unificarlos en un solo pueblo. Al unificarlos en un solo pueblo no pueden tomar nuevamente la figura de monarquía. Entonces deciden tomar otra figura que es el emperador, era como el delegado de Dios sobre la tierra para administrar como ese poder. Se decía que era una persona que tenía características delegadas, especialmente era un jefe. Recordemos que al generar tantas invasiones, la mayoría de la población eran soldados y militares. Los soldados o militares se tomaron el poder en Roma y crean la figura de emperador. Se dice que la historia romana fue gobernada por muchos de los emperadores, que ellos fueron los que lógicamente implementaron un sistema absoluto, o sea, el poder o la decisión que ellos daban era la decisión que se tomaba absolutamente del pueblo. Ellos administraban lo religioso, lo político, todo tenían que administrarlo y sobre todo las consecuencias militares e invasiones militares, porque tenían un constante ataque de los pueblos bárbaros. Y así también lo que eran los plebeyos podían respetar. Se dice que esta etapa inicia especialmente con Augusto, Octavio, por eso todos los emperadores van a tener ese nombre, Augustus y todos por y termina con el emperador en el año 476 con Rómulo Augustus. Si nos damos cuenta más de cómo se dividió el imperio romano, vamos a ver todas las dificultades que tiene que una sola persona administre el poder, que los demás quieran o tengan ansias de poder cuando usted le cambia drásticamente ese sistema. Bueno, tenemos las diferencias del sistema político y el sistema de los diferentes periodos. ¿Tiene la diferencia? Entonces empezamos desde una monarquía, empezando por Rómulo, con un rey absoluto, un senado, que eran los 300 ancianos que aconsejaba Trúpano en general. Después pasamos a lo que era una república, donde hay varios cónsules, un gobierno democrático, donde cada uno explora la política, propone, todos se unifican y administran poder de la sociedad entre los patriotas y los plebeyos. Conservamos nuevamente la figura del senado, recordemos la figura del senado, lo optamos de la cultura griega. Tenemos las diferentes familias, la curial de los patricios, la centurial, que eran de los militares, y la trivial, como acá dice, de los plebeyos. Entonces, la organización política. Después pasamos a la última organización política, la que más importante es el imperio, es el emperador absoluto, la única persona que toma las decisiones. También encuentra el Senado, por esos 300 ancianos que les pueden dar en las decisiones, y tiene una asamblea general, que esa asamblea general está dividida por todo el pueblo. Chicos, hasta este momento, ¿dudas o inquietudes que de pronto tengan? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Ok, entonces espero que les haya quedado claro los periodos históricos. Igual, dentro de la lectura a ustedes les da más características y más connotaciones específicas históricas para que ustedes puedan ver las diferencias. Este tema del Imperio Romano también lo vamos a retomar más a fondo más adelante porque tenemos que ver cómo se dio el Imperio Romano, cuál es la decadencia del Imperio Romano, por qué se fundó el Imperio Bizantino, entonces estamos todavía en la mitad de la temática. Entonces no se preocupen en este caso si de pronto todavía hay cositas que las tienen todavía en las nubes. Chicos, ¿dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Cero, Tengo profe. una pregunta. ¿Para esta semana hay otra actividad que nos vas a poner o cómo
No, recordemos que esta semana ya terminamos primer periodo académico. Lo único que nos volveríamos a ver es el próximo lunes para mirar qué chicos faltan de entregar actividades y cuánto les quedó su nota de notas generales. Y Profe, una ya pregunta. miraríamos lo que serían notas de valoración bimestral. Profe, una Profe, pregunta. ¿nos podrías decir qué nos falta cada uno? Si quieres, ahorita le tomo una fotico a mi planilla y se la puedo enviar a Laura Sánchez, se la puede enviar para que se la rote a ustedes. Profe, Sergio, Ok. Sergio dice algo y dice que las evaluaciones, ¿cómo van a ser? O sea, las evaluaciones.